Dios le bendiga, queridos y amados hermanos, en este día que hoy podemos glorificar y alabar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a traer una enseñanza o una predicación titulada Dios tiene el control. Dios tiene el control de cada situación y del universo creado. La palabra del Señor en Isaías 46, 9 al 11 dice de esta manera: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y desde el lejano al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Yo he pensado y también lo haré. Cuando se habla de control, cuando se habla de que Dios tiene el control, estamos hablando de la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todo lo creado y no hay absolutamente nada que se escape de sus manos. Dios tiene el control de la creación, de todo lo creado. Nosotros podemos ver a través de las Sagradas Escrituras que así el Señor lo ha revelado. El Señor ha revelado a través de las Sagradas Escrituras de que Él tiene el control. Si nosotros leemos Primera de Reyes, capítulo 17, un acontecimiento con el profeta Elías. Elías estaba en una situación donde necesitaba que Dios le alimentara. Y me llama la atención que Dios lo que utiliza para alimentar a Elías es un cuervo. Y le envía comida a Elías, tanto en la mañana, pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Y el medio que utiliza es un cuervo. Lo que me llama la atención que el cuervo es un animal de corruña, es un animal que come cosas muertas. Es un animal que come de los basureros, come del suelo, come basura. Entonces me llama la atención de que Dios utiliza a un cuervo para alimentar a Elías. La pregunta sería, ¿por qué el cuervo no comió esa comida? ¿Por qué él no se comió el pan? ¿Por qué no se comió esa carne? ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Dios nos está enseñando ahí que Él tiene el control de cada situación. Y cada situación por la que estemos pasando, Él tiene la manera de cómo sustentarnos, de cómo alimentarnos, de cómo hacerse presente en cada situación que estemos viviendo. Entonces, vemos una tremenda enseñanza de esta manera del control de Dios sobre la creación, sobre los animales y sobre los creyentes, sobre lo que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay una filosofía teísta. La filosofía teísta quiere enseñar que Dios no sabe el futuro y que Dios tiene que estar cambiando de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Y de acuerdo a lo que nosotros hacemos, Dios actúa. Nos hace creer que Dios tiene diferentes planes para cada situación que nosotros hacemos. Ahora bien, esto contradice las Sagradas Escrituras completamente. Es una distorsión de las Sagradas Escrituras. Porque en Isaías 14:24 dice la palabra: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Las cosas se hacen como Dios las determinó, como Dios lo ha pensado. Y antes que nosotros existiéramos, antes de que nosotros pensáramos, ya en los pensamientos de Dios está lo que nosotros vamos a pensar y lo que vamos a decir. Antes de que digamos una palabra, ya esa palabra es sabida por Dios, porque Dios tiene el control de cada situación. Entonces esta filosofía teísta quiere hacernos entender de que Dios tiene que estar completamente cambiando los planes. Eso es una distorsión de lo que son los atributos de Dios. Dios es un Dios que tiene atributos comunicables y atributos no comunicables. Y en el atributo no comunicable de Dios tenemos la omnisapiencia de Dios, que todo lo sabe, la omnipotencia de Dios, que todo lo puede, y la omnipresencia de Dios, que está en todo lugar presente. Es decir, que contradice
lo que es Dios como ser, como sustancia. Entonces, aun cuando el hombre pecó, Dios todavía tenía el control. Lo voy a repetir, aun cuando el hombre pecó, Dios todavía el control. Dios no perdió el control de lo que había creado. Dios lo que estableció leyes espirituales y estableció diferentes cosas en su palabra, pero Dios no había perdido el control, al punto que Él prefijó los tiempos en el cual Él iba a redimir al hombre por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, que Dios, aún el hombre habiendo pecado, aún el hombre habiendo dándole la espalda a Dios, Dios todavía tenía el control. Bien, ahora bien, esto la Sagrada Escritura nos enseña que antes de que el hombre pecara, ya Dios sabía que el hombre iba a ser engañado en el jardín, y ya Dios sabía que el hombre iba a pecar. Por tal razón, no es que Dios puso el hombre para que pecara, pero ya Dios sabía lo que iba a suceder. Ahora bien, Dios pone al hombre para un propósito eterno. Cuando el hombre peca, Dios no elimina el propósito eterno. Lo que Dios establece es el plan de redención para recuperar al hombre para el propósito eterno. Es decir, que Dios no abolió el propósito. En cierta manera, la caída puso en marcha el plan de redención para el propósito. Ahora bien, ¿por qué digo que aún la caída del hombre en el jardín del Edén no hizo que Dios perdiera el control? Porque Primera de Pedro 1:18 al 21 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien los resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Es decir, que desde antes de la fundación del mundo, Dios, sabiendo que el hombre iba a pecar, sabiendo que el hombre iba a ser engañado por Satanás en el jardín del Edén, Dios pone en marcha un plan, y lo pone en marcha en su corazón. Y es que Él tenía que redimir al hombre, tenía que rescatar al hombre. Y entonces Pedro está diciendo que el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que ya Dios lo había predestinado, ya Dios lo había pensado en su corazón antes de que existiera el pecado. Ya Dios tenía la respuesta a la condición de pecado del hombre. ¿Por qué? Porque Dios sabía que lo único que podía afectar su relación con el hombre, con el único ser que lleva su semejanza, es el pecado. Y antes de que el pecado existiera, ya Dios tenía la provisión para el pecado. Pongo un ejemplo. Una de las cosas que ha hecho que el COVID-19 sea más letal es porque no hay una vacuna, es porque no hay un antídoto que venga a eliminar el virus. Vamos a hacer un ejercicio. Si antes de que el virus existiera se hubiese hecho una vacuna previendo de que podía venir el virus, de que el virus podía matar, de que el virus podía enfermar, y el hombre hubiese hecho una vacuna para evitar esta situación, entonces el virus no fuera tan letal como él es ahora. ¿Por qué? Porque el virus ha sido más letal porque no tenemos una vacuna, no tenemos conocimiento del virus. Entonces, ¿qué sucede? Dios es un Dios que prevé desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando Dios vio en lo eterno y vio que el hombre iba a ser engañado, de que la relación iba a ser afectada, entonces trajo la provisión y la tenía guardada, la tenía escondida en misterio. Entonces es lo que Pablo llama el misterio escondido de los siglos en Dios. Ese misterio es Cristo, porque ese es el misterio que vendría a resolver la separación de Dios con el hombre, y era por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué sucede? Muchas personas tienen su fe afectada y no tienen fundamento
en su fe es porque tienen una mala teología de las Sagradas Escrituras. Y muchos de ellos, yo lo digo de esta manera, alaban más a Satanás que a Dios, porque ellos exhiben y exaltan la gran obra de lo que hace Satanás y no exaltan lo que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario. Si ellos son más conocedores de lo que Satanás es capaz de hacer que lo que deben saber de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Y por eso cuando predican más de Satanás que del mismo Cristo, hablan más de la obra de Satanás que de la obra de Cristo. Ahora bien, esto no quiere decir que no tengamos que tener en cuenta que Satanás siempre tiene maquinaciones, que siempre está maquinando cosas para afectarnos, porque aunque él fue derrotado en la cruz del Calvario, se le ha permitido perseguirnos, se le ha permitido atacarnos y se le ha permitido tentarnos. Estas son las únicas tres cosas que Dios le ha permitido a Satanás: perseguirnos, acusarnos y tentarnos, pero ya él está vencido. Él es alguien que fue vencido en la cruz por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Cristo le quitó el control a Satanás. Ahora, Satanás solamente tiene control de aquellas personas que no están en el reino de Dios, aquellos que no han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Satanás es considerado el príncipe de este mundo. Ahora bien, cuando habla del príncipe de este mundo, es del área que él domina y es el área que de aquellos que están en oscuridad, que están en tiniebla, que no han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador y que no se han rendido al señorío de Cristo. Sobre esta persona él tiene el control y tiene el dominio, porque lo que le da legalidad a Satanás es el pecado. Lo que le da legalidad a Satanás sobre aquellos que no han reconocido que Jesucristo es el Salvador, de que vino a salvarnos, de que vino a perdonar nuestros pecados. Y ya esto sucedió, es decir, que aquellos que no han creído en el sacrificio de Cristo, aquellos que no han creído en Cristo, ya están condenados. ¿Por qué ya están condenados? Bueno, Jesús dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y creyeron más en la tiniebla que en la luz. Es decir, aquellos que no le han dado gloria a lo que sucedió en la cruz no necesitan ser condenados, ya ellos están condenados. Entonces, sobre este tipo de personas, Satanás tiene el control y tiene el dominio sobre su casa, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre sus finanzas, sobre su salud, sobre todo, sobre su porvenir, sobre el futuro. ¿Por qué? Porque ellos no han reconocido a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, y no han reconocido a Jesucristo como su propia vida. Entonces decíamos que lo que le da legalidad a Satanás es el pecado, y otra cosa que le da legalidad a Satanás es cuando Dios permite que Satanás nos zarandee para un propósito, cuando se le da legalidad a Satanás o se le da permiso a Satanás para que ataque a los hijos de Dios. Pablo le llama eso el día malo, que es el día donde Satanás tiene legalidad para atacarnos. Pero Dios utiliza esta legalidad para el propósito eterno de Dios en Cristo. Entonces, aún ahí Dios tiene el control porque tiene un límite para atacarnos, tiene un límite para perseguirnos y tiene un límite para tentarnos. Tiene reglas en el mundo espiritual. No podemos ser tentados más allá de lo que podemos soportar, y toda tentación tiene que ser humana. Es decir, que tenemos la capacidad de resistir humanamente esa tentación. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual existen leyes espirituales que Satanás tiene que obedecer porque son establecidas por Dios. Entonces nos damos cuenta que aún hasta lo que se le permite a Satanás, Dios tiene el control sobre eso. Dios tiene el control sobre eso. Entonces es bueno que tengamos eso, aquellos que conozcamos esto, aquellos que hemos creído en Dios, que hemos creído en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que hemos hecho a Cristo de nuestra propia vida. Ahora bien, dice aquí en el 20 que fuimos rescatados por amor de vosotros. Dios ama a su creación, al único ser que lleva su semejanza. Dios la ama, y la razón por la cual Dios nos rescató en Cristo es porque nos ama. Entonces, ahora bien, sabiendo esto, que Dios tiene el control de todo lo creado, que Dios tiene el control del universo,
¿Cómo aprendemos a confiar de que Dios tiene control sobre mi propia vida? En yo que he creído. ¿Cómo aprendo a confiar? Porque ya hemos creído. Y nuestra humanidad muchas veces hace que que nuestra fe sea afectada, que nuestra fe sea tambaleada y llegamos a frustraciones, llegamos a vivir momentos difíciles porque muchas veces lo que estamos viendo afecta nuestra fe, afecta nuestra manera de pensar, afecta nuestra como visión de cómo ver lo que está sucediendo. Entonces afecta nuestro ser interior, afecta nuestro corazón, nuestras emociones son afectadas, nuestros sueños son afectados. Muchas personas entran en depresión, entran en ansiedad. Hay efectos espirituales de cosas que están sucediendo afuera y el enemigo, vienen dardos del enemigo para atacarnos y afectar nuestra fe. Aún nuestra propia naturaleza caída colabora con eso. Y vemos entonces que nuestra naturaleza caída hace una alianza estratégica con el reino de las tinieblas y somos atacados desde afuera y vienen dardos que atacan nuestra manera de pensar, vienen espíritus que afectan nuestras emociones, vienen espíritus que están diseñados para afectar nuestras emociones, vienen espíritus que están diseñados para afectar nuestra fe, vienen espíritus diseñados para afectar nuestros pensamientos. Y así entonces, de esta manera, hay una alianza estratégica en nuestra naturaleza caída, siendo el centro de esta naturaleza caída nuestra concupiscencia y el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué sucede? En esto consiste la principal guerra espiritual, porque nuestra principal guerra espiritual no está afuera, nuestra principal guerra espiritual está en nuestra mente. Nuestra mente es la que es afectada principalmente en la guerra espiritual. Nosotros no podemos hacer guerras espirituales en el aire si antes no hay un control interno de las situaciones internas que tenemos, si no hay una liberación del entendimiento, si los pensamientos no fluyen correctamente a los pensamientos de Dios por medio de su espíritu. Entonces, esto es determinante que lo entendamos, que lo sepamos, de cómo opera el mundo espiritual en afectarnos internamente y externamente. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a creer de que Dios no tiene el control, de que lo que está sucediendo se ha salido de la mano de Dios, de que Dios está allí esperando que suceda para él actuar. No. Antes de que esto sucediera, ya Dios tenía el control, ya Dios tenía la previsión de que esto sucedía, de que esto iba a suceder, y Dios lo había anunciado, Dios lo había hecho saber, lo que no lo sabíamos nosotros. Entonces, en el versículo 21 de Primera de Pedro 1:21 dice: y mediante el cual creer en Dios, quien les resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para vuestra fe y esperanza sea en Dios. La primera manera de nosotros aprender de que Dios tiene el control es por medio de la fe, es por medio a creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, es por medio a creer de que Él murió en la cruz y que resucitó y que Él tiene toda la gloria y toda la honra. Entonces nuestra fe debe estar basada en lo que ya sucedió en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Yo siempre he dicho que para tener un buen fundamento de la fe, tenemos que tener como fundamento de nuestra fe es que ya en lo que ya sucedió, en la cruz, nuestra fe no está fundamentada en algo futuro, está fundamentada en algo que sucedió, es decir, en que ya se manifestó la gracia de Dios para el perdón de nuestro pecado en Cristo Jesús. Entonces sucedió en la cruz. Entonces mi fe está fundamentada en que ya fuimos perdonados. No es que vamos a ser perdonados, es que el hombre universalmente fue perdonado. Es decir, así mismo como todos cayeron en Adán, universalmente todos cayeron en Adán. Asimismo, en Cristo, en la cruz, todos fueron recuperados. Lo voy a repetir. En la cruz todos fueron recuperados. La gracia de Dios se manifestó en la cruz para todos
los hombres. El sacrificio de Cristo es por el perdón universal de los pecados de todos los hombres. La diferencia es que este sacrificio solamente se hace efectivo en aquellos que han dado gloria a lo que sucedió en la cruz, en aquellos que han dado gloria a Cristo, en aquellos que han reconocido a Cristo como su Salvador, en aquellos que han creído que ese sacrificio fuera para el perdón de nuestros pecados. Entonces, aquel que creyó que esa provisión fue hecha en la cruz, es aquel que es perdonado. Es decir, de cierta manera lo que está haciendo es que nosotros activamos el mundo espiritual desde el mundo físico. Entonces, el día que creímos que Jesucristo murió por nuestro pecado, lo que hicimos fue que activamos la gracia de Dios a nuestro favor, y en la gracia de Dios se manifestó el perdón de nuestros pecados, se manifestó una nueva vida, se manifestó una nueva creación y se manifestó la misma fe, que es la fe de salvación, que solamente puede ser llegada por medio a Jesucristo, por medio a la vida de Jesucristo. Es decir, que es la fe de salvación que se manifiesta para todos los hombres. Ahora bien, esta fe se manifiesta después de la resurrección, porque esta fe es propia de la vida de Cristo, es la fe que la vida de Cristo produce en nosotros. Es decir, que es una fe que nos hace confiar, que nos hace creer en Él. Ahora bien, yo no puedo confiar y en creer en quien no conozco. Entonces, por eso, para yo aprender a confiar en Dios, yo necesito conocerle, yo necesito saber quién es Él, yo necesito saber de lo que Él ha hecho y de lo que todavía Él hace y de lo que Él está haciendo actualmente a favor de todos nosotros. Entonces, nadie puede confiar ni creer en quien no conoce. Entonces, esto es lo primero, queridos hermanos, que nosotros debemos conocerle a Él. Ahora bien, cuando hablo de conocerle, es conocerle en espíritu. Dios es espíritu y de la manera que Él se revela es en espíritu. Jesús dijo, hablando con la mujer samaritana en Juan 4:24, que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Entonces, como Él es espíritu, quien le conoce es mi espíritu. Y cuando mi espíritu le conoce, entonces es que el Señor toma el control de mi espíritu. Por eso es necesario lo que llamamos la regeneración de espíritu por medio de la fe, por medio de creer en Jesucristo. El que ha creído en Jesucristo de corazón, el que ha creído que Él murió por nuestros pecados, nace de nuevo de la manera que Dios lo hace en el tiempo que Él lo hace. Y esto es lo que se llama la regeneración de espíritu. Entonces, en este momento, cuando el Espíritu de Dios regenera nuestro espíritu, entonces Él tiene el control en términos espiritual de nuestro espíritu, de el área que fue diseñada para Dios habitar en ella, que es el espíritu del hombre. Ahora bien, el asunto es que nosotros somos regenerados en el espíritu, pero hemos enseñado que tenemos un cuerpo físico y un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual tiene espíritu, tiene alma, tiene corazón, tiene mente. Entonces, ¿qué sucede? Aunque mi espíritu esté regenerado, hay una parte, ahí está la otra parte del cuerpo espiritual, que es la mente, que es el corazón, que es el alma. En la mente, en el corazón habita el amor y la conciencia. También están las emociones, que son parte del alma, y está la voluntad. Entonces, ¿qué sucede? Aquí viene la parte buena, que aunque el Señor tenga el control de nuestro espíritu, hay una parte espiritual que todavía el Señor no tiene el control, que es la parte del alma, de la mente, del corazón y de la voluntad. Entonces, esta es la parte que debemos aprender, a que el Espíritu de Dios tome el control de ella, de que el Espíritu de Dios renueve nuestro entendimiento, que haya una liberación del entendimiento, que haya una renovación en términos espirituales del espíritu de la mente, que haya sanidad del corazón, que haya libertad del intelecto, que el corazón sea sanado, que las emociones sean sanadas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha sido dañado, nuestras emociones han sido dañadas, nuestra mente ha sido dañada, nuestra voluntad ha sido dañada. Es decir, el viejo hombre se ha entronado de nuestra voluntad, tiene el control y tiene el dominio de nuestra voluntad por el libre albedrío. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu de Dios quiere hacer una renovación en nuestro entendimiento, quiere sanar nuestra
emociones, quiere purificar nuestra alma. Y esta es la parte que el Espíritu de Dios hace. Ahora bien, para esto debe haber, el creyente debe rendirse al señorío de Cristo. No solamente que Cristo sea su Señor, porque para la gran mayoría de gente tiene conocimiento de que Cristo murió por él en la cruz, pero solamente se queda ahí. Entonces esto es una fe mental, esto es una fe que de cierta manera es buena, porque es la fe que viene por creer que Dios existe. Es decir, en el hebreo dice que el que se acerca a Dios crea que le hay, que le gana, que le busca. Sí, que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Esta es la fe buena, porque tú crees que Él existe. Ahora bien, proviene la fe como fundamento, la fe primaria, que es creer que solamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo hay salvación. Y esta es la fe que crea fundamento, esta es la fe primaria. Y esta es la fe que Dios quiere que tengamos, esta es la fe que agrada a Dios, porque esta es la fe que forma el fundamento. Y es la fe primaria, es creer que solamente en Él hay salvación, que pues por eso he puesto los ojos en Jesús, el autor de nuestra salvación, el autor y consumador de nuestra salvación. Entonces, la fe debe estar en estos dos sentidos, creer que Él existe, pero eso es bueno, pero no es suficiente para salvación. Para que haya salvación, solamente es creer que solamente en Jesucristo hay salvación y que por medio de la fe en Él hay salvación. Es decir, que debemos conocer. Segundo paso para yo seguir siendo fortalecido y seguir aprendiendo a confiar de que Dios tiene el control es conocer su palabra. Debemos conocer su palabra. Ahora, cuando la gente habla de conocer su palabra, inmediatamente interpreta automáticamente ok, debemos conocer la Biblia. Sí y no, porque conocer la Biblia no es sinónimo de conocer su palabra. Hay gente que conoce la Biblia, pero no conoce su palabra. Y no estoy diciendo que la Biblia no sea su palabra. Lo que pasa es que la Biblia debemos saber tener un corte exacto de ella. Tener un corte exacto de ella. Y de la manera que podemos tener un corte exacto de ella es saber que la Biblia, la intención de la Biblia es revelar a Cristo. Desde Génesis y Apocalipsis, lo que la Biblia quiere revelar es a Cristo, el corazón del hombre. Entonces, de la manera de yo conocer la palabra, es conocer la revelación de Cristo, es conocer que todo lo que se habla por causa de Cristo. Todo lo que la Biblia habla, lo habla por causa de Cristo. Y eso fue lo que Jesús le dijo en el camino a Emaús, cuando resucitó, que estaban alarmados porque lo que había sucedido de que Jesús el Nazareno había resucitado. Y él le dijo que todo lo que se había escrito, por causa de él se había escrito. Y le dijo todo lo que está escrito por causa de mí. El Cordero está escrito por causa de mí. El arca está escrito por causa de mí. La vara está escrita, la vara que usó Moisés para abrir el mar está escrita por causa de mí. La nube está testificando de mí. La nube que lo cubría se escribió por causa de mí. La columna de fuego se escribió por causa de mí. El mar rojo cuando se abrió por causa de mí. Cuando Dios le dijo a Moisés, dile al agua, a la roca que te dé agua, se escribió por causa de mí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos un corte preciso, es que podemos entender la revelación de las Sagradas Escrituras. Es que podemos conocer qué es lo que la Biblia, las Sagradas Escrituras, quiere revelar. Y este precioso y hermoso libro, lo que quiere revelar es a Cristo en el corazón de los hombres. Entonces, ¿qué sucede? No hay manera de que nosotros podamos entender en términos espirituales de que Dios tiene el control de nuestro ser si no lo conocemos y si no conocemos las Sagradas Escrituras. También debemos conocer el propósito eterno de Dios en Cristo, lo que Pablo llama el propósito eterno de Dios en Cristo, que estaba escondido de los siglos en Dios y que fue revelado a los apóstoles. Y este propósito es que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es decir, que nuestra esperanza debe ser Cristo, nuestra fortaleza debe ser Cristo, nuestra vida debe ser Cristo, nuestra justicia es Cristo, Él es nuestra paz, Él es nuestra resurrección.
Él es nuestra propia vida. Entonces, ¿qué sucede? Y este es el propósito eterno. Y el propósito eterno tiene que ver con Dios formar la imagen del Hijo en nosotros para tener una representación visible de Él, para que la gente a través de la iglesia vea a Dios, viendo a Dios, que es la iglesia, hace visible al Dios invisible. Él se hizo visible por medio a Jesús de Nazaret, que el Dios invisible se hizo visible. Ahora se hace visible a través de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, debemos conocer el propósito eterno de Dios en Cristo. En este propósito eterno tenemos que entender que el hombre no es el centro del mensaje. El centro del mensaje, el centro del evangelio es Jesucristo. La gran distorsión de muchos predicadores está centrada en poner al hombre como el centro del mensaje. Entender que el centro del mensaje trata del bienestar del hombre. No, el centro del mensaje trata de exaltar a Cristo para que el hombre tenga bienestar. Así que la única manera que el hombre tiene un bienestar en términos espiritual es si glorifica a Cristo. Por eso es que muchas personas hablan de un evangelio sin Cristo. Y cuando sacan a Cristo de la ecuación, entonces esto deja de ser evangelio. Esto es una distorsión del evangelio. Y ponen al hombre como el centro. Y ponen al hombre como que lo que Dios hace es en respuesta a lo que el hombre quiere y a lo que el hombre pide. Es una distorsión del mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque el centro del mensaje es que Cristo sea exaltado. Es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea exaltado. Y cuando Él es exaltado, el hombre tiene bienestar. No es que Dios no quiere que tengamos bienestar. No es eso. Lo que pasa es que el centro no es ese. Porque de la única manera que el hombre tiene bienestar es si es Cristo en él. ¿Por qué? Porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es decir, dentro de nosotros, es Cristo dentro de nosotros que hay esperanza de gloria. Y por eso están predicando un evangelio donde las cosas externas son lo que le hacen creer que le da bienestar al hombre. Y no rechazamos las añadiduras de Dios, claro que no. Lo que pasa es que ese no debe ser nuestro norte, ese no debe ser nuestro fin. La palabra enseña: buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Las añadiduras van a llegar, y van a llegar porque ya esa palabra se despachó en el mundo espiritual. Que no deberíamos estar detrás de las añadiduras, sino detrás del reino de Dios y su justicia. Ahora bien, nos enseña un evangelio que andemos atrás de las añadiduras, que andemos atrás de las cosas externas y no de la esperanza de gloria que es Cristo en nosotros. Por eso esa es la distorsión del evangelio, cuando ponen al hombre como el centro del mensaje. Y es completamente una distorsión de la cruz, de Cristo, de la gracia. Es una distorsión de Dios. Nosotros no movemos a Dios. El hombre no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es su propósito, el propósito eterno. Por eso, nuestras oraciones deben estar basadas en la voluntad de Dios. Dios no está comprometido con cumplir nuestros caprichos, ni cumplir nuestros deseos. Dios se comprometió a cumplir su propósito, el propósito eterno que Él se había propuesto en sí mismo por el puro afecto de su voluntad. Y este propósito era reunir todas las cosas en Cristo. Y todas las cosas ahí estamos incluidos nosotros. Él quería reunirnos con Él en Cristo. Y esto es lo que se llama el propósito eterno. Entonces, dentro del propósito, Dios sabía que iban a suceder muchos acontecimientos. Y antes de que sucedieran, ya Dios tenía la provisión. Antes de que llegara el diluvio, Dios habló de hacer un arca a Noé. Es decir, que el diluvio no lo llamó, no vino de sorpresa para Dios. Dios ya lo sabía. Dios tenía el control. Antes de que David se enfrentara a Goliat, Dios lo estaba entrenando con los osos y los leones.
Por eso hoy hay muchas situaciones que nosotros podemos estar viviendo hoy, pero ya Dios nos había antes entrenado en esa situación que íbamos a vivir. Y si hoy estamos de pie, es porque la gracia de Dios se manifestó antes de que llegara la situación. Y entrenó nuestro espíritu, entrenó nuestra mente y entrenó nuestra alma. Y hoy estamos fortalecidos y estamos de pie por el entrenamiento que recibimos antes de que sucediera lo que está sucediendo ahora y lo que sucede constantemente. Dios ha venido entrenando nuestro espíritu para que hoy estemos de pie. Es una manifestación de la gracia de Dios. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es uno de los versículos más mal interpretados. Porque la gente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, es cierto, es una verdad. Pero es una verdad que si no le da una buena interpretación, se convierte en una mentira. ¿Por qué? Porque si leemos Filipenses 4, 11 y 13, Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Para yo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, yo tengo que aprender a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando Pablo escribió esto, estaba preso en Roma. Y Pablo dice, estoy preso y aprendí a contentarme estando preso. Dios quiere que aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Cualquiera que sea la situación que tú estés viviendo, conténtate con esta situación. ¿Por qué? Porque para los que aman a Dios todo obra para bien cuando es llamado conforme a su propósito. La dificultad de hoy que estamos viviendo es lo que Dios está utilizando para entrenar nuestro espíritu, para fortalecer nuestro espíritu, para mantenernos de pie, para llevarnos a ser personas completamente espirituales, hombres espirituales, que podamos tener una relación con Dios que es espíritu. Pero eso es lo que Él está utilizando hoy. La escasez que Dios está utilizando hoy es lo que Él necesita para que tú aprendas a contentarte cualquiera que sea su situación. La misma enfermedad es lo que Dios muchas veces utiliza para que aprendamos a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. El COVID-19 que nos tiene hoy en las casas y nos tiene aquí en las casas, desde la casa haciendo las cosas, y salimos allí con miedo y con protección. Dios nos está enseñando a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Que nuestros hijos hoy no le quieren servir a Dios, nuestros esposos. Conténtate cualquiera que sea tu situación. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer que seamos fortalecidos. Y Él dice, sé vivir humildemente. Porque cuando tú aprendes a contentarte cualquiera que sea tu situación, tú vas a vivir humildemente. Sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que me fortalece es aprender a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mi situación de abundancia, me voy a contentar. Mi situación de escasez, me voy a contentar. ¿Por qué? Porque Dios nos está enseñando a contentarnos. Dios quiere enseñarnos que Él tiene el control. Que Él tiene el control. Y que si Satanás no pudo matarnos cuando estábamos en las manos en Él, menos ahora que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, menos ahora que hoy tenemos dueño. Tenemos dueño. Cristo nos compró a precio de sangre en la cruz. Y hoy tenemos dueño y no tiene derecho legal sobre nosotros. Él no pudo con nosotros cuando le servíamos, cuando estábamos en el mundo muertos en delitos y pecados. ¿Cuánto menos ahora que hemos sido rescatados de nuestra manera de vivir? ¿Cuánto más? Y siendo enemigos, fuimos recuperados, fuimos rescatados por medio de su muerte. ¿Cuánto más ahora que hemos sido justificados, seremos salvos de la ira por su vida? Si siendo enemigos, Romanos 5:10, si siendo enemigos fuimos reconciliados por medio de su muerte, ¿cuánto más ahora?
que hemos sido rescatados, que hemos sido salvos por medio a Jesucristo. Y hoy seremos salvos de la ira por medio de su vida. Dios tiene el control. Confía, glorifícalo, alábalo, porque Él tiene control de tu vida, de tus hijos, de tu salud, de tu finanza. Tú no tienes que arrebatarle nada al diablo. Todo lo que tú tienes viene de parte de Dios. Dios tiene el control. Lo que nos corresponde a nosotros es creer que Él tiene el control. Que la paz de Dios gobierne tu vida, que la paz de Dios gobierne tu corazón. Órale al Señor que esta palabra se afirme en tu espíritu, que se afirme en tu mente, que se afirme en tu corazón. Glorifica a Dios en este momento, aún en los momentos difíciles. Dale gracias a Dios, aún por los momentos difíciles. Y dale gracias a Dios por lo que viene, por lo bueno que viene de Él. Dando gracias a Dios por lo bueno que viene de Él. Para que la paz de Dios gobierne tu corazón. El Señor quiere gobernar tu corazón por medio de su Espíritu para que tú tengas paz. Cristo es tu paz. Que el Señor te siga bendiciendo de gran manera y que la gracia de Dios fluya libremente a tu favor. Dios te bendiga.